Empezamos otro episodio. Episodio en sustancia, hablando con sustancia. Episodio 394. Cabrón, nosotros no hemos hecho 324 episodios, tú sacas eso. Dato curioso. O intento 394, me puedes decir mejor. Yo creo que eso se aplica. Pónchame al cabrón este que ya está. Pónchame a Gardo, por favor. Gardo, bienvenido. Gracias. Mira, quería hablarles de una fecha en los 90 que pasó. El mundo se enteró de algo bien loco. Marzo 26, 1997. Heaven's Gate. Unos policías encontraron a 39 personas, si no me equivoco, o 39 y el líder 40. Encontraron a esas personas, mejor dicho, los cuerpos de esas personas tirados en una residencia eso búscalo porque eso no me acuerdo. Nunca lo encontré, creo que es en California, pero no estoy seguro. Es California o Texas. Encuentran a estas personas, ¿en dónde? California, pues estaba bien. En California encuentran a estas personas tiradas y ellos pertenecían a un culto religioso que se llamaba Heaven's Gate, donde el líder les prometió el salto, o sea, después de la muerte, ese salto a la otra vida a través de aliens y UFOs. Y él los convencía, ¿sabes? De lo que tenían que hacer, de las reuniones, toda la cosa. Y el final, que es lo que quiero llegar, porque en verdad no quiero entrar en muchos detalles del culto. El final fue tomarse una mezcla de sedante, pero una mezcla cabrona de sedante, y bajarlo con vodka, acostarse en el piso y ponerse una bolsa plástica alrededor de la cabeza. O sea, ellos crearon un suicidio masivo. Lo que está cabrón es que están reconocidos también por ser la primera secta religiosa que hace este tipo de eventos, o sea, ¿verdad? En este caso un suicidio, porque ya había pasado anteriormente, además se sabe más información sobre eso, pero esta secta lo que lo marca es el internet, que ellos pudieron expandir el mensaje de reclutamiento a través del internet. ¿Entiendes? Como que las loqueras de la era moderna. Porque siempre sé que se habla de la historia como de esta gente. Que pero ¿para qué año fue? Bueno, empezó en los 70 y pico. Pero lo del... Eso pasó en 1997, el día del mass suicide, marzo. Algo, porque Bueno, el 25, porque el 26 fue que lo encontraron muerto. Dijiste eso, y yo no sé si tú has visto una serie, la busqué ahora, está buscando el nombre, de Kevin Bacon, que se llama The Following. La cancelaron, pero era con Kevin Bacon. Era en FX. Ajá, era con Kevin Bacon, Sí. y el malo era este cabrón que es un actorazo que tiene una cicatriz en el ojo. Danny Ham. No, que Kevin tiene una cicatriz en Bacon el y ojo. Danny Ham. Danny Ham. Ricardo lento, cabrón. Sí, yo cabrón. Él no se quedó. Yo no me quise reír, y cuando te quedaste, como que... Habla. Following. Pero el cabrón este tiene una cicatriz en el ojo, que le va a abrir el ojo con un actorazo. Sí, Forrest Whitaker. No, No es negro. No. es blanco, pelo negro. Que creo que él no hace Hannibal, No sé. la serie. No sé. No sé, pero anyway. Ajá. Ajá, pero ¿qué pasó con la serie? Este show no verificaba muchos datos. No, que en la serie él hace como que también un culto así, y pero ellos seguían a... Era un escritor, cabrón, te quiero buscar el nombre. ¿Edgar Allan Poe? Edgar Allan Poe. Sí. Y, Es que yo me acuerdo porque yo veía FX antes, yo veía mucho el canal FX por las películas y siempre daban The Following. Y pues, yo la empecé a ver y me encojoné cuando la cancelaron, pero la serie está bien buena, cabrón. Y básicamente es esto. Es de eso, es un culto y sucede algo parecido a eso donde pues hay como que un suicidio Masivo. masivo. ¿Tú sabes por qué quise traer esto? James Purefoy es el nombre. No, si lo veo probablemente. Sí, ahí primera vez Mi que vida lo he escuchado. escuchado. El de la cicatriz. Lo escuché. No lo he visto. No lo has visto, cabrón. Es un actorazo, cabrón. Él ha salido pero montones de películas, cabrón. Sí, es de esos actores que salen en películas, pero que uno no Pero recuerda no sabe tanto. Cabrón, él sale en A Knight's Tale. Él sale... Ah, ¿te acuerdas de A Knight's Tale? La película de este muchacho, el del Joker, que murió. Heath Ledger. De Heath Ledger. ¿Tú te acuerdas del contrincante de él? Que en un momento... No me como que- acuerdo. Ah, Cuando chaval. que pelean, el Just, ¿es que se llama eso? Él sale ¿verdad? hasta en Before Vendetta, cabrón. Está bien, pero Es un actorazo, cabrón. eso lo decimos en Claquetero después. Qué triste que no sé. Shout out a Claquetero, el mejor programa de películas en Puerto Rico.
Bueno, y series y otras cosas. Pero algo así pasa también en la serie, eso es lo que te quería decir. Todo Pues, como pero Heaven's eso, pero es en Gate. tiempos modernos. Te estoy hablando de 1997, Mm. donde, vuelvo y te digo, comienzos del internet, la infancia de nosotros, literalmente, usted tenía 1 año, 2 años. yo Tú nací tienes en el un año. 95. ¿Cuánto? Un año. Yo nací en el 95. Pues, Yo 3 tenía un años, ¿y año. tú? Yo tenía 1 año. Yo en 97 tenía 6, primer grado, más o menos. Putero, cabrón. De verdad, yo nací en el Naciste en el 91. 72. Cabrón. Yo nací cuando empezó el culto. Yo empecé el culto. El 74. Por eso tanta información. Mira, no, pero lo que está cabrón es eso, que como una persona, y este señor tú lo buscas súper weird. O sea, hoy día se para un tipo a hablar así, como con el aspecto de este señor, es como cancelen al hijo de puta gente, Ajá. o sea, banenlo, algo así, porque... Pero en esa época, la ignorancia, el desconocimiento, volvemos, empezando el internet, y como esta persona, quizás por una capacidad cabrona de su intelecto, fue que convenció a toda esta gente. Claro. O sea, una persona bien letrada, y eso me acuerdo, una conversación que tú y yo tuvimos hace tiempo, de que quienes escribieron la Biblia, los libros, los pasajes, probablemente no realmente eran especial, no realmente quizás tenían el llamado o whatever, es que realmente eran los más letrados de la época, los que sabían leer y escribir, y se aprovecharon de eso. Ok, dale, termina. No que se aprovecharon de eso, sino como No, que no, eran, no, no. eran los que tenían la oportunidad realmente. Tú. Sí, pero ahí es que te voy a corregir algo porque Ah, depende del libro que estés leyendo. Muchos de ellos, ninguno de ellos era estudioso, ¿sabes? Muchos de ellos eran granjeros, muchos eran personas bien comunes, eran gente civil. sí, Por eso- pescadores, ¿verdad? Claro, por eso se tardó tanto tiempo en que se aprobaran ciertos libros, es una, Ujú. ¿verdad? Pero segundo es, los que escribían eran los escribas. Yo no necesariamente escribía yo, ¿me entiendes? Yo Sí, ellos traducían. Ajá. dictaba y ellos eran los que... So, al final del día, no sé si eso sería tal vez un argumento, porque incluso muchos de los libros, por darte un ejemplo, muchos de los libros que se le atribuyen, por darte un ejemplo, puedo estar diciendo una normalidad, pero por darte un ejemplo, Ujú. se le atribuyó un libro a Moisés del Viejo Testamento. Ujú. Tal vez no, muchos de esos libros, tal vez no fueron ni Moisés, fueron gente que vivieron los hechos de Moisés, ¿me entiendes? Entonces, pues son historias, son cuentos, entonces es bien difícil tal vez usar ese tipo de argumento para eso. ¿Me entiendes? Porque hay mucha gente envuelta, desde gente que sí que tú tienes, que como tú dices, tenían la capacidad, ¿verdad? Eran gente, ¿verdad? Que habían estudiado y eso. Pero muchos de ellos, nada que ver. Muchos de ellos eran gente de campo, literalmente, que no tenían estudios, que incluso su dialecto era bien distinto al el que vive en la ciudad. O sea, por eso te digo que hay muchas cosas que es a interpretación de gente que vivió esos hechos, de cómo yo percibí el hecho, que eso fue también otra conversación que tuvimos ese día. Sí, sí, Por ejemplo, yo personalmente, esto es una opinión bien mía, bueno, depende de la religión, no la religión, pero lo que tú creas en el cristianismo, se habla de la inherencia de la escritura como que la escritura es perfecta de esquina a esquina. Mi opinión, yo sí creo y eso es otra postura, la inherencia del mensaje. Por ejemplo, yo creo que la Biblia, y eso para cualquier persona normal, para ustedes o para cualquier persona incluso que no crea, es evidente, tiene un mensaje. Yo creo que la inherencia de ese mensaje. La Biblia desde que empieza hasta que termina, con miles de años de diferencia, lleva un mismo mensaje de alguien, de un Mesías que viene a salvarnos, que viene a limpiar nuestro pecado, porque tú lo ves desde las profecías, ¿me entiendes? Que se hablaban en el Antiguo Testamento. Yo creo que la inherencia del mensaje, el mensaje que llevaba la Biblia es perfecto. O sea, yo creo que la intención de la Biblia de llevar este mensaje del Mesías y esta persona que vino a rescatar a su pueblo, pues yo creo que es perfecto porque es evidente, incluso para la persona que no crea, puede ver el mensaje de esquina a esquina. Ahora, la gente que cree en la inherencia de la escritura como tal, depende del tipo de postura. Volvemos ahí. 15, 20 posturas respecto a esto. Pero en su más derecha, extrema derecha, cree que la Biblia no tiene errores, incluso científicos. Y ahí fue que lo que estábamos hablando ese día. Entonces, yo estudié teología 1 año y tuve un debate de eso con uno de mis profesores porque le dije, pero cuando en Génesis se abrieron compuertas del cielo y cayó agua para, ¿verdad? Que estaban hablando sobre los campos y dice, tú y yo sabemos, no hay compuertas en el cielo, que
agua se evapora, se condensa, cae y vuelve, ¿me entiendes? Eso es un proceso, un ciclo. Ciclo de Pero agua. yo también entiendo que para una cultura precientífica, para un hombre precientífico, eso es lo que el hombre está entendiendo con sus ojos. Esa es la mejor explicación. Esa es su percepción de Claro. este proceso que él no sabe por qué está cayendo agua del cielo, cómo rayos llegó agua del cielo, ¿me Sí, entiendes? sí, Como sí. que, o sea, yo digo, no es que era imperfecto, es que simplemente era un hombre que su entendimiento era menos que el de nosotros. Y yo creo que eso corresponde a un momento y una época. Ok. Y por eso yo soy bien picky con eso, ¿me entiendes? Y cuando leo la Biblia también me gusta leerla con eso, como que entendiendo la época, el momento que se estaba viviendo cuando se escribió eso, porque hay mucha influencia política también en la Biblia, nadie puede decir que no. Claro. Sí, del orden. Claro. Por eso digo, o sea, está bien, es verdad. Quizás los personajes de la Biblia, que son a quien se les atribuyen los libros y muchas citas, quizás sí, o sea, ellos eran personas comunes. Yo me refiero a quien se encarga, quienes se encargaron, los escribas, los sumos No, y sacerdotes. lo que hicieron el canon. Por eso, quizás ellos sí tuvieron ese control. Digo, quizás no, tuvieron ese control de esto es lo que va, esto no. De hecho, hay historias que hablan de que habían libros de mujeres, que escribieron mujeres. Hay uno en la Biblia que se atribuye a que se le escribió a una mujer y su nombre de hombre para poder Sí, por lo escribir. machista, claro. Para la ok. cultura. Y entiendo. ¿Cuál es ese? No te No, acuerdo. te voy a buscar ahora el nombre, pero es en el Antiguo Testamento. Y es curioso porque creo que creo que es en el libro que se habla de Elizabeth. Lo voy a buscar ahora. En lo que te buscas ahí, vamos a ver. Yo lo que pienso es, te voy a decir rapidito, yo lo que pienso es que esa fue la editorial más hija de puta y la primera editorial que existió en el mundo. ¿Verdad? Y, Quienes filtraron ese mensaje. y lo corrigieron. escucha, y la gente era tan, vamos, no quiero decir ignorante, pero no estaban educados para nada, entonces lo que tú decías era, Sí, exacto. ¿entiendes? Y al ser la editorial, la primera editorial, y ser un libro tan publicado y que pues lo movieron por el mundo, pues mucha gente stuck with it, ¿entiendes? Y lo vieron como que esto es real, esto es todo, esto es mi vida. Se puede decir, sí, que ellos comenzaron el negocio del libro. Claro. Bueno, el negocio del libro yo creo que empezó en el 1405 y fue un chino. No, pero yo digo el negocio, literalmente si te pones a pensar, que hace una editorial. Sí, pero Sí, también sí, estaba el por ahí. Corán, tienes que verlo, hay que ver los años, estaba el Corán, hay muchos libros Ah, bueno, que vienen antes. y que vienen a veces ahí con la Biblia, porque salen de lo mismo. El Corán tiene muchos libros de la Biblia y muchas de las mismas enseñanzas, porque ellos creen en Jesús, por ejemplo, el Corán, ellos creen en Jesús, pero no lo creen como el Mesías, Lo creo que el profeta, ¿verdad? So, hay muchos libros que estaban a la misma vez. Ahora, eso fue la Iglesia Católica, ¿verdad? La que hizo el canon. Decirte si se hizo correctamente o no, no sé. Yo he leído algunos de los libros que no entraron. Y en la Iglesia Católica, incluso la tradicional, tiene libros que no están en la Biblia que tú compras hoy día por ahí. Como Macabeo es un libro que está en la Biblia Católica y no está en la... Pero, La Reina Valera. no, es que hay Biblias católicas, que son Biblias con más libros, son distintas. Pero yo sí creo que, leyendo dos o tres, no te puedo hablar de todo, porque no soy un experto en el tema ni nada, pero yo tuve que leer cuando estudié, tuve que leer dos. Por lo menos los que leí no eran relevantes al mensaje que se lleva en la Biblia. Ok. La Biblia está hecha para ese mensaje que estábamos hablando Claro. del Mesías. Entonces, los otros, por lo menos los que yo he leído, ninguno toca el tema del Mesías, o si lo toca de una manera bien distinta a lo que a todos los demás. Okay. Porque si todos los libros tienen un tipo de concordancia en más o menos la misma personalidad, la misma imagen de Dios y Jesús. Y hay otros libros que tal vez interpretaron eso de una manera radicalmente distinta, y pues esos libros no, ellos como que lo que está junto es porque es bastante coherente el uno con el otro. Ya. Está bien loco, cabrón. ¿Por Está qué súper ya? loco. ¿Cómo que ya? Ah, Eso no, está no, no. bien loco. No. ¿Sabes por qué? Porque desde el principio estaban editando la información. Pero obviamente a la gente que no le llega la información de primera instancia, no se van a entrar nunca de eso. Yo tengo uno de mis profesores tiene una posición sobre eso. Se llama Poli, tipo está bien duro. Chaurata Poli.
Eso se llama Es Paul. no, poli. Poli. Está vacilándose el nombre, profesor. No, Pero él ha estudiado exégesis, que exégesis es como cuando tú coges un versículo, por ejemplo, y lo desconstruyes a lo que estábamos hablando, el momento, la cultura. Sí, Eso, enmenuzarle cada frase, exacto. cada palabra. Y las palabras, qué significaban en ese momento, todo eso es exégesis. Escudriñar. Ajá, él tenía una posición Desmenuzar. sobre eso. Ya. Él tenía una posición sobre eso, y está bien loca, pero a lo mismo está bien cool. Él para empezar, él creía en que Dios vino a salvar el mundo y él se recostaba mucho en ese versículo de Juan 3:16 que decía que Dios dio a su hijo para que todo el mundo tuviera vida plena y whatever, ¿verdad? Que es que sacrificó a su hijo por todo el mundo. Él decía que era que la experiencia de Dios, todo el mundo la tenía distinta. Okay. Y él decía que, por ejemplo, un budista creía en el mismo Dios que nosotros, pero simplemente Lo veía diferente. tenía una interpretación distinta de lo mismo que nosotros habíamos interpretado. Y, por ejemplo, porque él dice, ¿ustedes creen que es justo? Ahí es donde yo estoy más o menos, pero él decía, ¿ustedes creen que es justo que, por ejemplo, Dios no haya llegado a unos indios que viven, qué sé yo, donde carajo, en África, y ellos van al infierno porque nunca escucharon de Dios? Tal vez ellos creen en el sol, por darte un ejemplo, y ven al sol y tenían unas interpretaciones morales con el Dios de ellos que era el sol, que eran parecidas a nosotros, y fue una interpretación de ellos, de Dios en Pero ellos. tú me corriges si estoy Ajá. mal. Yo siempre he escuchado, no sé si la palabra específicamente o es una interpretación que siempre se ha dado o algo que, pero yo siempre he escuchado que el desconocimiento de la palabra no hace que dejes de ser salvo. O sea, al contrario, como que por eso es que dicen que los niños, aunque no Entran conozcan al reino de aunque no Dios. acepten a Dios en su corazón, como que era Por su inocencia. por su inocencia, porque desconocen, ellos no tienen la culpa. Y yo siempre escuché eso, que, Bueno, por ejemplo, porque pero yo de volvemos. chamaquito cuestionaba, decía, pero entonces todos los que no creen en que no es Dios, pues y la explicación era no. Y era yo negando aprenderle la palabra. Me acuerdo porque Claro. yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que aceptar la palabra si hay personas que nunca lo van a hacer por su religión o por desconocimiento? Y dicen, no, ellos son salvos porque no tuvieron la oportunidad tampoco. Tú Lo que sí. pasa es que eso son Al tú posturas. negarlo, ajá. Por eso, pero eso son posturas. No hay nada en la Biblia que hable de eso. Es No, que sí, volvemos. sí, decirme que es sí, que- exacto, es no, por eso, interpretación. es que sí, porque, por ejemplo, Juan 3:16 que habla de que él vino a dar a su hijo por el mundo y para que salvara el mundo, pero entonces tú te buscas a Pablo y Pablo habla de habla de los escogidos. So, es difícil, o sea, es difícil porque yo creo que es interpretación muchas cosas, y de eso hablábamos también de los testigos de Jehová, como ellos no leen la Biblia, la lee el maestro, y por ejemplo ellos se recuestan mucho del versículo de la fe sin obra es muerte, y por eso es que ellos tienen que ir a las calles y tienen que buscar gente y tienen que entregar, porque tienen que trabajar para su salvación. Pero sin embargo tú ves a Pablo que dice que la salvación es por gracia, que es regalada. So, no, yo no te diría que se contradice la Biblia. Yo creo que hay gente que lo coge y lo percibe como quiere. ¿Me Yo lo que entiendes? quiero saber es que ¿quién fue el primero en interpretar que ellos tenían que vestirse así de feo? Eso es lo que yo no yo la combinación de camisita corta con khaki, ¿cuál es la interpretación? Y corbata bajo, eso es tan feo. Por eso. Y caminar. Pero por eso es que esto está tan cabrón. Por eso es que por eso es que yo te digo, yo creo que la ignorancia es el mensaje. Yo creo que hay un mensaje detrás de todo esto que es el mismo. ¿Me entiendes? Sí, siempre es amor. Siempre Pero es yo eso. pienso, yo pero- pienso que es una obra más. Y todas sus obras tienen sus enseñanzas. Lo único que está fue la obra. ¿Entiendes? Esta fue la obra que se pegó mundialmente. Estos fueron los Beatles. La más que se regó. Estos fueron los Beatles. Y la más que Pero en ese interpretó, momento, porque en un momento esta obra donde tiene hay, 20.000 donde hay derivados. total desinformación, en un momento donde hay total desinformación, esto es la primera cosa que es como que le llega a todo el mundo. Nadie vino a cuestionarlo. Nadie se atrevió a Pero cuestionarlo. pero sí creo en lo que tú estás diciendo, Ujú. de que fue la primera obra tal vez en popularizarse, así. Pero de que fue la primera en llegar, no, había muchas más religiones, muchas más vidas Sí, que pero esta. mitología. Sí, Claro, y lo mismo se regaban igual de mi manera. Yo creo que esta fue la más que Universal, impactó, universal, ajá, universal. Pero es que también- y que recibía a todo el mundo, porque Ajá. Jesús hablaba, vengan los pecadores, venga fulano, vengan los griegos, vengan, ¿me entiendes? Los árabes no los hebreos, o sea, cogía a todo el mundo.
fue la religión que fue un poquito más inclusiva a la mujer, por ejemplo. Believe it or not, hay muchos versículos donde, por ejemplo, esto que hablan de María Magdalena, que era una prostituta, pues fue la primera que andó con Jesús. Había muchos mensajes que ya estaba en contra de la cultura del momento. Obviamente la cultura, y en la Biblia se ve, era extremadamente machista, todavía es extremadamente machista. Pero... Sí, en ese momento era otra. Pero, por ejemplo, el hecho de que se hablara de una mujer en un libro oficial, por darte un ejemplo, era hello. Sí, o sea, era un papel así. Sí, no. O sea, y por cuando Jesús dijo, el primero que esté libre de culpa que tira la piedra, la abuela que la defendió. Sí, defendiéndola. Y todo el mundo hizo como que, hello, es una mujer, como que fuck it, ¿me entiendes? Vamos a matarla. So. Ya Galdo lo dice como si cabrón hubiese estado ahí, ¿verdad? No, pero es que yo lo estoy creyendo. Yo estoy aquí, cabrón. Y no es verdad, cabrón. Por eso siento que Galdo vino del pasado. Galdo es un super storyteller, cabrón. Pero por eso a mí me gusta. Este episodio está bellaco. Por eso a mí me molesta, por ejemplo, y vuelvo y digo, no son todos, porque esto tiene 20.000 ramas, pero por ejemplo, iglesias tradicionales católicas, iglesias tradicionales pentecostales, donde la mujer tiene una posición debajo del hombre. Cuando yo digo, en la Biblia incluso se vio un poco de lucha contra eso, obviamente no completamente porque era cultura, era lo estándar, era lo normal, pero que al sol de hoy todavía estemos tratando de implementar ese tipo de cosas en el siglo 2021, como que... siglo XXI. Sí, 2021 del año. Sí, del año. Pero... Tranquilo. Pero, ¿me entiendes? Está cabrón, como que digo, coño. Sí. Yo creo que también fue de los movimientos, por ejemplo, comparándolo con la antigua Grecia, antigua Roma, yo siento que era también... O sea, todos llevaron su mensaje, o casi todos, si no me equivoco, a través de la violencia, la conquista, de regar el imperio. Yo siento que el cristianismo tenía la mezcla de la tecnología, o sea, tenían como una tecnología más cabrona, pues ya existían o sea, ponían las cruzadas. Eso fue mucho después. Fue mucho después. Sí, pero ahí es que se empieza... Sí, pero esa es la iglesia católica ya. Es que es la iglesia católica. Sí, eso es muchísimo después. Esos son... Sí, miles de años después. No miles, pero... Como 1000 años después. Sí, es verdad, más de 1000 años. ¿Y cómo sobrevivieron entonces al castigo de Roma? Porque Roma no quería que el cristianismo saliera. Sí, pero había muchos griegos ya convertidos al cristianismo. El cristianismo estaba en Roma. Incluso de ahí sale el versículo este bien famoso de al César lo del César y a Dios lo de Dios, porque uno de los que andaba con Jesús le cuestiona lo de pagar el impuesto del imperio cuando el imperio no quería que el cristianismo, y entonces él le dice como que al César lo del César y a Dios lo de Dios, como que si hay que pagar, ¿me entiendes? Pues ellos son como los remanentes, si tú vienes a ver, ellos son como los remanentes de... Es que eso es lo más cabrón. Roma se extinguió, ellos siguieron. Y de ahí sale el catolicismo, eso es lo más cabrón. Ellos fueron los que mataron a la persona en la que ellos creen, cabrón. Eso es lo más loco. Lo más fucked up. Fíjate, yo cuando me crié... y no eso, y fueron los más hardcore en implementarlo para otra gente. E irónicamente lo siguen perpetuando porque cuando se celebra Semana Santa se sigue hablando de la pasión de Cristo y es como que, ahora tú diciéndolo así, es como si ellos dijeran como que, nosotros hace muchos años hicimos esto, matamos a Jesús pero hoy lo adoramos. No, porque lo mismo con los judíos que creen en Cristo. Hay judíos que verdad todavía que no creen, pero los judíos cristianos, que de ahí sale el cristianismo, el judeocristianismo, está fucked up. Ellos también, ellos eran los escribas, ellos eran los maestros, o sea, ellos mataron a Jesús también porque ellos fueron los que lo llevaron a donde Pilato, para que Pilato lo matara. Lo entregaron. Y ellos fueron los que pidieron que Barrabás, que era un serial killer, lo soltaran por Jesús. Eso está bien loco, mano. Eso fue un voto, ¿verdad? Eso fue una votación. Pero eso fue que Poncio se lavó las manos. Por eso es que Pilato se lavó las manos. Perdón, sí, Poncio Pilato. Pues, ¿Por qué le digo Poncio? Que es pana. Para. Poncio es pana. Pero parece que, sí, exacto. De ahí sale de que me lavo las manos como Pilato, es porque Pilato hizo, ya esto no es issue mío, como que ya yo se lo dejé a ustedes. Hagan lo que ustedes quieran hacer. Y ellos prefirieron un serial killer, brother. Así de odio le tenían a ese tipo. Sí, pero es que se ponen a ver, es lo mismo, porque tal vez el serial killer llegaba a la comunidad, pero Jesús estaba hablándole ya a tanta gente. Había movido masa, era como que... Sí, no, y esas masas que estaban en contra eran una masa gigante. No, papi, y cuando tú hablan esto de... que Jesús está en el Monte de los Olivos, esos cuentos del Monte de los Olivos, las predicaciones... Solo. No, me refiero cuando las predicaciones están en los montes, que decían, eran los montes real porque
o sea, había que tener espacio para que todo el mundo lo pudiera ver. O sea, y te estoy hablando, no eran 20 personas, eran miles de personas viéndolo. O sea, exacto, era un tipo realmente famoso. ¿Y tú no crees que también, comparándola ahora, o sea, yo no estoy diciendo ahora, wow, inventando la rueda y diciendo a alguien que nadie pensó, que es que se me ocurrió, que Jesús también es como que el máximo político, porque maybe esa gente también lo que quería era eso, más allá de la promesa de salvación, de que estaban pase después. conquistados por el Imperio Romano. Exacto, es como que, mira, nosotros queremos ser libres, tú no estás prometiendo eso, ok, vamos a estar mejor como estamos ahora. No sé, como que maybe era eso también, como que hoy día, por ejemplo, es como si hoy día la figura de, o sea, el nuevo Salvador sea un político que ya se haya postulado, ¿entiendes? Sí, yo y de momento empieza a decir como que... Pero sí, Si tienes razón, tienes razón y ese mensaje está presente en la Biblia, pero más que eso, yo te diría que es el tema de inclusividad, de que la gente se le pegara, él siendo una figura importante, ¿me entiendes? Como que si tú te buscas sus cuentos más famosos, todo fue la muchacha que le tocó el borde de su manto, fue, o sea, y el muchacho que se trepó. Sí, porque era un nivel de, o sea, era ese sentido de que, wow, estuve cerca de él, se dejó estar cerca de mí, como que cuando figuras importantes tal vez no era eso, eran bien... O sea, que Jesús también como Él era el primer rockstar. Sí, claro, pero... El primer rockstar humilde. Sí, claro, porque era accesible. Sí, porque él era de pueblo también. Él era carpintero y su papá era carpintero, ¿me entiendes? O sea, él era un hombre realmente de ellos, humilde, que lo conocían en el barrio, ¿me entiendes? So, la gente tenía ese acceso a él, pero cuando él fue una figura importante, él todavía tenía ese acceso. Como que él no fue un tipo que dijo, no me toque, no me hable. Se escondió. Claro. He was a man for the people. Ese era el... Es una persona que se pega por sí sola, sin John Paso, ¿me entiendes? En la música urbana, eso sería Jesús. ¿Entiendes? No, pero como figura, comparándolo tal vez con una figura política, yo sé que esto va a coger fuerte porque a la gente va a tergiversar esto tanto que le digo. Bueno, acabo de decirle rapero a Jesús. No. Yo le dije rockstar. Y le dije hay una película, hay una obra. ¡Diablo! Jesucristo Superstar. Exacto. Es una obra musical. Pero lo que iba a decir es que en cuestión no al mensaje, por favor, nadie es que sé que esto puede coger tanto pidiendo caca. Pero whatever. Pero a los cientos de miles de viewers que nos van a ver después de este episodio. Cuidado, papi, que te cancelan. Gardo cancel. No, pero me refiero a como que en figura política como Martin Luther King, cuando hacía las conferencias y los discursos, él era un hombre donde se sentaba con la gente, hablaba con la gente, él tenía contacto físico con la gente a la que le hablaba. Me refiero que tal vez eso sería una figura moderna en el contacto que me refería que él tenía con incluso el político antes era así, la política antes era así, era visitando casa. Era de casa, Era visitando casa. Exacto. A eso me refiero, él tal vez fue el primero tal vez en hacer eso, ¿me entiendes? Sí, bien carismático, bien accesible. Sí, era accesible. Iba a las casas y comía en la mesa de ellos, como que... Pues ahora yo, hablando, ¿verdad? Aprovechando, estamos hablando de nuestro pana Jesús. También me acuerdo que ese día hablamos de la interpretación de los milagros de él. ¿Te acuerdas? Sí. Que había una ciencia que explicaba esos sucesos y que obviamente en ese momento, como tú empezaste este programa diciendo, no había los términos científicos para explicar lo que tú estabas viendo. So, tú lo poetizabas y de momento Jesús caminó sobre el agua, ¿qué? Surfeaba. Pero espera. No, por un ejemplo. No, que a lo mejor se metió un cuerpo como un mangle o algo, no sé, por decir. Un agua que realmente... No, pero eso pero fue en el Mar Muerto, no, es bien difícil que haya un mangle, caja. No, pero no sé. No, pero el mar... Él no estaba bien, baby. El Mar Muerto es que tiene mucha sal. Tal vez era un sí, arrecife, pero mira, o los corales. Mi interpretación de eso, mira, vuelve mía, personal, no estoy hablando de ninguna tipo de religión. Yo creo en Dios, pero... Sí, yo no quiero hablar por ningún tipo de religión evangélica, católica o whatever, ¿sabes? Estoy hablando de mi interpretación de representación de ti mismo. Exacto, de Carlos Lauser. Mi interpretación de eso, yo no te puedo hablar de los milagros de Jesús porque
si Jesús era el Hijo de Dios, pues yo no te puedo decir cómo funcionó la cosa porque no estaba ahí para decirte si fue un milagro o no. Yo sí te digo, hay mucha cosa que es a interpretación de el hombre. El hombre me refiero a... Como se hablaba en esa época, claro. Del que escribe Sí, el sí, libro. sí. Y yo creo que hay muchas cosas que como nosotros, como humanos, pues tenemos unas interpretaciones de cosas que no entendemos, ¿me entiendes? Yo sí creo que si era hijo de Dios, pues tenía un tipo, no sé si poder, pero tenía... Cacho, te lo juro que te lo iba a decir poderes, cabrón. No, pero va a ser tan es que, visible. es que Puedes decir que tiene aquí es difícil, poderes. es difícil Pero explicártelo sí, por eso, sí. porque Es mejor ejemplo, porque no sé cómo funcionaría con él. Claro. Pero a otros tipos de actos, por ejemplo, Moisés cuando abrió el mar. Exacto, hablamos de eso. Hablamos por de ejemplo, Moisés cuando abrió el mar. Fue un tsunami. Yo en mi interpretación digo, fue un tsunami. Cuando ocurre un tsunami, ¿qué pasa con el agua? Se retracta. Yo digo, un montón de rato. No, incluso cuando dice que van a cruzar las fuerzas de Faraón, que era el que lo estaba persiguiendo, el agua vuelve a su... Y digo, ¿qué pasa con un tsunami? El agua vuelve y impacta. O sea, el tsunami son olas gigantescas. O sea, yo digo, 20 pies. Claro, o sea, digo, tal vez es la interpretación de un hombre decir, wow, Dios dividió los mares, como que separó las aguas, pero fue que las retractó, ¿me entiendes? O sea, tal vez la interpretación de un hombre, un hecho que tal vez él nunca ha presenciado, él nunca ha visto un tsunami. Tú estás ¿me queriendo entiendes? decir que es como si Dios le dio los poderes a Jesús, pero los otros no. Como que por ser Jesús su hijo. Si tú crees en Jesús como el Mesías, como Jesucristo, tienes que creer en eso porque es el Hijo de Dios, o sea, Claro. es Dios Hijo, o sea, Claro. Sí. O sea, si crees en Jesucristo como Salvador y como Mesías, tienes que llevar una cosa con la otra. Sí, es verdad. Sí, es y, verdad. no es que. Entonces, y si es que. Porque entonces no creerías en él como Salvador o como Mesías si dirías que él no, eso El hijo no tiene poder. es como si Dios. porque no es Dios. Ah. Dios hubiese hablado. Entonces si no es Dios, no es el Salvador. Ajá. Dios hubiese mandado a todos estos antes. O sea, la Biblia del Antiguo Testamento. Habló con toda esta gente. Y dijo: no, ninguno de estos funciona para hablar de mí. Voy a mandar a mi hijo. Y ahí fue que hizo el hijo y lo mandó. ¿Me entiendes? Porque se hablaba de Dios antes de Jesús, de él mandar a su hijo. Sí, lo que pasa es que Pero lo quizás que pasa es que ninguno- yo no lo veo como Él puso toda la confianza en él. Sí, pero sí, Como pero le es que- envié en Lebron. por eso, pero es que yo no lo veo como un ente separado de Dios, yo lo veo como Dios y te voy a en dar sus tres formas. y te voy a dar la mejor Sí, la te voy a dar la Santísima mejor Trinidad. interpretación de esto, cabrón. Lo vi en un documental y me voló los cascos en el del comediante este que va a las distintas religiones. Sí, tú me hablaste de Es como ridiculous, pero religious. Es como una combinación de esas dos palabras. Y él es un stand-up comedian, pero él va a distintos sitios a hablar de distintas religiones. Cuando habla con un pastor de esta interpretación, el pastor le dice la mejor explicación que yo he escuchado en mi vida, cabrón, esto me voló los cascos. Él dice, es agua. El agua es hielo, es un sólido. Es gas, cuando se evapora y es líquida, pero sigue siendo agua en sus tres estados. Sí. Y eso a mí me voló los cascos porque dije, Sí, mano, esa es la qué forma duro. más down to earth de tú Qué entender algo duro. que puede ser tan complejo o tan como que crítico para tú decir, coño, no entiendo cómo es esto posible. Y digo, el agua, cabrón, es como que tiene tres estados, pero sigue siendo agua en los tres estados. Y eso a mí me voló los cascos y dije, wow, como que qué manera tan cruda de entenderlo, cabrón. Y Dios es que sí, Dios Tiene creó tres- todo Se presenta de tres formas. a través de una de sus Espíritu creaciones. Santo, Claro. eh, El Espíritu Santo es cuando está vaporizada. técnicamente, Las exacto. nubes es Dios Exacto. allá y entonces Jesús es agua. En- Jesús es el líquido. En Y teoría. el hielo. Y hielo y gas y todo. No, pero ¿El hielo qué es? Nunca diste hielo. yo no sería Dios, ponle. Pues sí. No, sería tal vez Jesús, que es el Líquido y- sólido, que es el sólido. Líquido y hielo, porque los dos Ah, son tangibles exacto. y físicos. El gas es el Espíritu Santo. Y ¿Y las Jesús? nubes, Dios. Jesús, agua y hielo, cabrón. Vamos a seguir repitiéndolo. puñet. Pero como que yo vi eso, cabrón, y eso fue como que es la manera más cruda de tú entenderlo, tal vez. La manera más simple. No, está cool. Yo creo que tú me lo habías dicho también ese día. A mí todavía, de hecho, en estos días estaba hablando con unos panas sobre el tema de creer en la palabra. Pero es que es verdad, está, como dices, también escrita. La gente que se encargó de preservarla también. Porque, o sea, se reduce a un libro.
Ujú. Se reduce un libro, o sea, no había otra manera de que eso llegara. O sea, es como, imagínate si hoy día se creara una nueva Biblia Puede con pasar. internet, Puede pasar. que no, se siente un corillo, Yo pienso que no. que eso no va a pasar. Yo pienso que no. A ese nivel, tú dices, a ese pienso que nivel, ya tal no va a vez. haber, yo pienso que ya no va a haber una religión mainstay por años y años y años. Porque hay tanta información ahora que en la realidad es que para tú creer en una religión tiene que haber algún tipo de naive en ti. Por simplemente algún tipo de decir, vamos a ver si puede pasar esto. Pero hay tanta información ahora que sería para mí bien difícil que... Y no la yo, por lo menos no la hemos visto cultos pequeños, pero una religión grande, no sé. Hay películas que hablen de eso, series, como que Bueno, pero yo te voy a dar mi- cristianismo. pero yo te voy a dar mi opinión con eso. Yo creo que no necesariamente cosas nuevas, pero sí cosas derivadas. Yo pienso más movimientos políticos, eso sí va a seguir pasando. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque pero es que, eso es a base pero de, eso va a de una conllevar, causa. eso va a pero- conllevar también religión. La religión siempre va a estar presente en la política, lo queramos o no, porque somos humanos y siempre va a haber gente que Ahorita cree en no es algo. religión, estamos hablando de cristianismo. Sí, sí, pero te hablo de religión Sí, en no, general, pero yo para estoy la hablando de religión en general. Yo no pienso que se va a formar alguna religión por mucho tiempo grande, que es un mainstay. Como las que hay ahora. Como las que hay. No. Creo que se las han inventado, que Yo si creo la de que- los espaguetis voladores. Sí, no, se han inventado un montón, pero siento que no, porque es que hay tanta información. ¿Me entiendes? No sé, yo siento que puede pasar, porque es que el mundo es joven realmente, si tú te pones No, a el ver. mundo, bueno, el mundo no. Desde que Jesús nació. Por eso, la historia de Jesús para acá, el Es mundo joven. moderno, Ah, es joven. So, why not? no sé. O sea, es que podemos decir que hace más de 100 años no ha nacido uno así. Porque Testigos de Jehová, esos que fueron las últimas, fueron... Hay un derivado del los cristianismo, no es que mormones, rompe. y los Principios mormones, y del todos son 1900. derivados. Son exacto. derivados, Ajá. ninguno rompe la figura de la creación. No. Y los Son mormones, derivados, los mormones son también, que derivados. eso es joven, bastante Ujú. joven. Eso es del 70 y pico, ¿verdad? Los mormones. Pero como digo, no sé. sigue siendo un derivado. Literal. Eso de los mormones está bien loco. Actually, yo Los confundí. mormones está bien loco. ¿Sabes ¿Tú crees? que me quiero corregir? Tengo No, eso sí oportunidad. está bien loco. No, mira, Sí, no, ahí hay cosas bien locas. Bien quiero locas. corregirme. Hay un No me dejes hablar, documental. para carajo. Yo no- Dime, sorry. Que yo me quiero corregir porque yo dije ahorita Testigos de Jehová y estaba describiendo a los mormones. ¿Se acuerdan? Ah, Yo dije de la ropa, en verdad los testigos de Jehová se visten normal. son los mormones. Es Son los verdad, mormones sí, los sí. de las Sí, camisitas, las full. bicicletas, pero ya, pues. Full. Sí. Quería retrasar. Que hay un documental en Netflix de un revolú, De los de mormones. un mormón ahí. Que El explotó. mormón. No, el Ah, mormón. es de ¿Cómo el se mormón. llama? Sí, pero lo que pasa es que ellos creen que hubo más mesías y esos mesías son recientes. Son como gente de como que de hace 20 o 30 años y que esos tipos tenían los mismos poderes de Jesús y hacían las mismas cosas. Como Sí, que- por eso. Es como aquí, Como los- como los mitas. Los mitas, te iba a decir, Como los Aarón, mitas, como Aarón. como Ah, Aarón. perdón, pero yo creo que estoy hablando de los mitas. Ah, yo no sé. No, los mitas son de aquí. Los mitas son puertorriqueños. Sí, pues ahora que por eso no Aarón, sé si estoy hablando. Aarón. Ah, pues sí, yo creo que. Que estoy murió hablando el de año los mitas. pasado o el Murió, anterior. murió. Ah, hace pues yo poco. estoy hablando de los mitas, discúlpenme todos los que me están viendo. Ah, Disculpen pero eso es lo todos bueno los que mormones. aquí nos podemos. Oíste, disculpen todos los mormones. No, ya ven que yo no soy un carajo de religión. Pero los Los mormones mormones también, no, pero los mormones tienen bueno, el documental de Netflix es de mormones. Full. Ah, Disculpa pero a los no, mormones, pero no, si mormones. ellos no van a poder ver este programa. ¿Qué sí? Ellos no usan tecnología, yo creo que no. Ellos no tienen celular, carajo. ¿Verdad? Ellos usan bicicleta. Hicieron un documental No de estoy Netflix. jodiendo, para mí Pero los es que no mormones sé, porque tienen si yo vi ese televisión. documental, pues sí, a lo mejor estoy hablando de los mormones, en verdad, no sé. Sí, Los mormones yo creo que no ven nada de esto. Está bien, está bien, picho. Bueno, Bueno, nosotros Todo lo hablamos que de dije ellos como inválido. si, ¿verdad? Uno habla, a veces uno se expresa sobre gente bien distinta, religiosamente hablando, y es como otra cosa, como que los mormones, ¿entiendes? Como si fueran, qué sé yo, animales. Murder Among the Mormons, se llama. Pero sí, ahorita estaba hablando de ello, y ahora que dices Testigos de Jehová son más socialmente, comparten más con nosotros, o sea, con los que no... Pero es por el que ellos creen que para ser salvos tienen que atraer gente, o sea, hacer activos. Claro, reclutar. Por eso es que tal vez se visten. Yo estudié Tal vez es con más uno. social, porque sabes tienen que- que buscar gente. Tú sabes que a mí Ellos me- no celebran muchas cosas, eso para mí está bien loco. No. No, ellos no celebran. Por eso que no celebran, que no, y eso Exacto. para mí está bien loco, ¿verdad? Eso te iba a decir, que a mí siempre fue bien chocante
obviamente, cada cual con su pensamiento, pero para mí, desde Claro, mi perspectiva, como tú- está como- loquísimo. Cabrón, como tú tienes a tu hijo en cuestión de escuela Ujú. y le prohíbes que celebre un montón de cosas, que son bien normalmente en los cumpleaños. Pero no cabrón, te yo me vayas tan acuerdo lejos. No de te uno que vayas- estudió conmigo que cuando ¿sabes que unos chiquitos te cantaban con tus Mm. amiguitos? Él no podía estar ese día, Ya, che. Y no voy a estar. él no podía estar en el salón. Ya, Tú sabes che, que- Tienen que ser bien fuertes socialmente. Sí, Cabrón, no, y tú- cabrón, tú- yo tú- toda la vida, yo decía, Pero, baby, pero háblame de los Amish. Eso está más ah, loco ya, sí, todavía. rompiste ahí con algo bien distinto. Los Ujú. Amish, eso sí, Esa gente se aparta de la sociedad. Ujú. eso sí que no tienen cero tecnología, Cero el caballo, la Ellos- cocina ellos- todavía es leña. y me corrigen. no electricidad. Ellos son derivados del judaísmo, ¿verdad? Ah, yo no sé, yo ahí no quiero sé, meter... chécate, yo ahí. No, nunca no, lo no, he por visto ahí. eso pregunto, porque en verdad no sé eso. No sé, no conozco. Pero, Sacho, eso está. Amish. es una Traditionalist loquera. Christian Church Fellowship de Swiss German and Alsatian. Ve, Venía eso de es otra Alemania, cosa, eso venía es de otra Alemania, cosa. pa' joder. Eso es otra cosa, que They hay mucha... closely related mucha- to Mennonite churches. A los menonitas. Los menonitas. Tremendo hospital, by the way. Aquí en Nelson olvidó lo que iba a decir, fuck it. Literalmente, Pero, verá, se me que, fue pero, todo lo creen, que iba a decir. pero creen No en el Dios decae, no cristiano. decae. Creen en el Dios cristiano. Ok. Sí, que es en cristianismo, pero sin tecnología. Básicamente es la diferencia. Ellos Ah, no- que cuando me contó lo de Heaven's Heaven's Gate, Gate. yo le conté lo de Jim Jones, no sabía eso. ¿Tú sabes quién es Jim Jones? No, pero me suena a buscarlo. Jim Jones es este tipo que también se llevó una gente para Guyana Francesa, creo que fue French Guyana, que él se los llevó, ¿Que eso en dónde? en Sudamérica. Ah. Entonces, él hizo el Jonestown ahí. Y Jonestown. así se llamaba. Sí, él acá. creó su propia sí, él ciudad. creó su ciudad y se iba a todos sus feligreses para allá. No sé si se dice feligreses pero fue Seguidores. seguidores. Se los llevó para allá y ahí fue la primera vez que hubo un mass suicide así religioso, bueno, ¿verdad? De la Sí, una modernidad. secta, ¿verdad? Ajá. Y fue con un culé. Todo el mundo se bebió un culé y todo el mundo murió. Entonces ya habían como que complaints entre la gente que estaba allí. Del culé, que era bien malo. Y por eso. No. De la gente que estaba allí sobre lo que estaba pasando. Y eso lleva a los oídos de un Senador. de un senador. Y el senador fue para allá. Y cuando él se iba a ir, que iba a volver para Estados Unidos a quejarse, como que tienen que tumbar eso que está pasando allá. Él lo mata en el aeropuerto. Antes de salir. Esa gente, los de Jim Jones. Ah, Y al me otro digo eso, día yo no puedo es que creer. hacen el Kool-Aid. Y por eso es que dicen, don't drink the Kool-Aid. De ahí Que es viene una la frase. De ahí viene la frase de don't... Sí, papi. Eso fue los drink the 70. Kool-Aid. Sí, por ahí tiene que haber sido. Por ahí. Que no Sí, existía, ese 79. eso, Pues, por sí. ahí. no existía el internet. No. No. Sí, poca gente. Por eso es que yo quizás se pienso, enteró por de eso, y lo- por eso es que yo pienso que ahora es más difícil. Tú lograr crear una comunidad así. Pero ¿Entiendes? no es más, es más ¿Tú difícil. piensas que la próxima religión Pero a la puede ser, misma vez más puede ser fácil pero es para más la virtual? fácil gente. porque llega más información. Pero tú piensas que la próxima religión puede ser una religión virtual. Sí, lo que eso Eso existe obligado. ya. Eso existe. ¿Tú crees? Sí, Que sí. veneren algo, al cloud o algo tecnológico. Algo así. Sí. Ahora mismo hay algo así tan loco, me imagino, pero... Tiene que Probablemente haber, lo tiene que haber ya, tiene hace que haber, rato. cabrón. Sí, Bueno, pero yo digo espérate. algo grande, ¿entiendes? Ah. No algo Pero, de tres espérate. pescabichos. Yo no sé si han escuchado la teoría, y si quieres ver buscándolo, del tipo que está promoviendo... ¿Cómo lo va a buscar si no sabe de qué está hablando? Chico, ve buscándolo cuando empiece. Calma, piojo, el peine llega. El tipo, un señor que promueve que realmente vivimos en un Matrix, en una realidad virtual. Ok. Y la vida como nosotros la vemos no es así, y es como la película de Matrix literalmente. Ok. Y él habla de un virtual reality que es lo que, o sea, es nuestra vida. Esto está, ¿cómo es? What the fuck? Programado. Cabrón, Búscalo. Eso está bien, eso está Que bien esto está loco. programado por Eso una está bien persona, loco. como que, ok. Como por algo, por un Sí, sistema. sí. Como Nosotros el somos un Matrix. jueguito. Esto Eso es está roleplay. eso está bien loco. Esto es 5M. Porque todo Somos como un todas Fortnite. estas religiones, todas estas religiones humano. nacen de una premisa es de qué pasa después de la muerte. Ajá. Todas, Búscalo, cabrón. Todas, literal. Todas nacen de eso, o sea, de esa ¿Tú premisa de escuchaste lo que él dijo? Sí, que explicando la muerte, o sea, que viene después. Ajá. eso está bien Está bien loco. La loco, justificación. Está bien loco. Está bien loco. Es para que uno no se... Es que, cabrón, esa es la única pregunta que no tiene respuesta.
comprobada, ¿entiendes? Por eso es que la gente Ni a través de la historia se han científicamente matado. no se puede ni probar No se- tampoco. no, se han matado. Y de hecho, mucha gente se rompe la mente por eso, buscando que el propósito de como persona antes de morir, porque es como, se acabó todo. Pero ¿qué pasa? Y esto no sé de qué manera lo explica. Mira, este es el podcast peor ponchado de la historia. Si tiene un relajo ahí, cabrón, me poncha yo buscando en el teléfono. No, eso no, que ahorita tú me rasgué estabas- los huevos y Tú, salió. tú estabas hablando y Galo estaba ponchado todo este tiempo. Garete. Y parecía como una película de las traducciones bien malas que Sí, sí. está callado. Sí, sí. Que las películas chinas en español. algo así, algo así. Mano, lo busco ahorita, o sigan hablando de otra cosa en lo que, pero what is the Matrix Theory? Ajá, nada, el punto es que Busco después. lo que tú dices de la muerte, de lo que viene después de la muerte, es, como tú dices, es la única pregunta que no tiene respuesta. So, es de lo, si te pones a pensar, es de lo primero que la gente se va a empezar a cuestionar cuando se pueden cuestionar cosas. So, de ahí entonces que salen todas estas historias. Y que eso que viene después de la muerte, no es solo eso es una cosa bien ancha, porque ahí tú vienes y dices, ¿cuál es mi propósito que yo tengo que hacer antes Porque de yo- morirme? Ujú. ¿Cuál es? O sea, yo estoy bien, estoy mal, estoy viviendo una vida correcta, aunque no creas en el cristianismo nada, pero estoy viviendo una vida correcta. O sea, eso es una pregunta bien Sí, amplia. es ¿me la entiendes? pregunta Es y de la ahí salen pregunta. todas las otras Y preguntas. de te ahí voy a sale decir más. todo lo demás. Irónicamente, mira esta pendeja. Yo me quiero, lo tatué y yo todo. quiero pensar que mañana cuando nosotros veamos esto, digamos, por lo menos lo que dijimos Tiene sentido, tiene sentido. No, pero checate esto. Esto yo no me quiero sentir aquí en más. Porque yo me siento ahora mismo súper profesor, cabrón. ¿Qué, cabrón? Yo me siento. Yo A lo siento, mejor lo vemos y decimos, no, eso no va a salir. yo siento que el cerebro no me cabe aquí en el casco. Mira, Si lo sientes como más ancho el cerebro que el estoy casco. meta. ahora mismo, mira. ¿Y tú qué casi te parece a Mega Man? Doctor Manhattan, cabrón. Venga, vaya. Bueno, me siento como Doctor Manhattan. Dale, tío. Mira, la muerte, irónicamente, aunque es la pregunta más cabrona de la vida, lo más que se puede poner en cuestión, irónicamente al mismo tiempo es lo único seguro. Es lo único. Claro. Es lo único. Eso va a pasar si Toda la convención para decirle eso. Eso está bien, hijo de Eso puta, está bien cabrón, porque es lo bonito. único. Eso es bien Sí, lindo. pero eso es un Eso es regalo, bien pero Eso eso yo lindo. me lo tatué, Pero eso cabrón. es un Eso refrán. es bien lindo, eso es bien lindo. Pero eso es un refrán. Qué refrán. Sí, lo único seguro es la muerte. Eso es un refrán. Eso es refrán. Sí, pero no va atado, que es la pregunta más grande, ¿entiendes? No, sí. Siempre Pero está sabe. cabrón, verdad. ¿Entiendes? Lo Son único cosas que- obvias, yo no entiendo que Claro. no. Pero es la ironía de que pasen La pregunta es simultáneamente. cuándo también. Ah, eso es otra cosa. ¿Me entiendes? O sea, por eso te digo, es una pregunta bien ancha existencial. Es una pregunta existencial de Sí, la gente se mata. Sí. why the fuck Claro. do I exist? Porque yo me muevo. Que Porque de ahí hago viene esto. todo, de ahí viene todo, del existencialismo. De ahí Ujú. viene todo. ¿Entiendes? Y del Que esa es la individual- pregunta. y El del existencialismo individual- es ¿qué Por va a eso, pasar después de pero- que me muera? Ese es el Sí, existencialismo. pero, Y si el pero primer- pero a la Ajá. misma vez individualismo. Porque soy yo. Ajá. ¿Qué voy a hacer yo cuando me muera? No, pero a la- mí, o sea, como que esa idea mental o esa pregunta de existencia que tú estás haciendo es súper individualista. Porque al final del día yo estoy pensando en dónde va Luis y dónde va Ángel. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cuál es mi propósito? Ujú. Y qué voy a hacer yo cuando me muera. ¿Me entiendes? Que Y eso si se llama la- el ego. Exactamente. Se llama el ego. Exactamente. Y si. Diablo, mírate esto. Hacho, Los primeros está, seres cabrón. humanos que pudieron llegar a ese razonamiento son Somos los precursores. nosotros. ¿Ah? No, Nosotros. son los precursores del existencialismo sin un pasado. O sea, me explico. ¿Cuál Los es? precursores del existencialismo no tenían una referencia de afuera que no fuera humana. ¿Me entiendes? Ok. ¿Quiénes fueron los primeros? O sea, la mitología más vieja, quiero decir, ¿entiendes? Antes de eso no Ah, hay es una que referencia. hay muchas, cabrón, que fueron simultáneas. Tú puedes hablar de los vikingos, tú puedes hablar de los egipcios, y muchos de ellos con historias bien similares a la del cristianismo. Pero es que yo te diría que fueron muchas a la misma vez, ¿me entiendes? Sí, pero hubo una que no tenía una referencia. Me explico, los sapiens. Para los sapiens, en ese momento no existía un dios. No existía. No, pero baby, Que eso no- sepamos nosotros. Claro, pero eso no lo pero sabemos. oye, está bien, pero si fuera así, cuestionamos todo. Dejándonos llevar por lo escrito, por la historia escrita. Los los sapiens, dibujos, en Por eso, este caso. nunca se expresó que ellos veneraran a un ser celestial, un ser
no, mano. Pero es que eso no lo sabemos, porque nosotros estamos viendo dibujos, Está pero esos bien, dibujos no los entendemos. pero no Estamos hay- viendo que dibujaron. Está bien, pero es que no hay una evidencia de eso. Sí, Claro, pero por en eso, otro- pero en- por pero en eso otro- estoy diciendo que no se puede descartar tampoco. Por falta de evidencia, yo tampoco puedo descartarlo. Yo no puedo ni aprobarlo ni descartarlo. Yo tengo que decir, pues no se sabe. A eso es a lo que me refiero. Pero ¿y quiénes fueron los primeros? ¿Entiendes? No sabemos. El primer humano. El Sapiens. El segundo. En verdad fue el segundo humano. El Homo sapiens. No, el segundo literal. El que vio el primero morir. Él dijo, ok, eso pasa. Ya ahí empezó todo. Ahí empezó Para todo. que, para no el se cristiano- sabe quién fue. Para el ¿Cuándo me cristiano va a- Adán y Eva. Ajá. Que según la cristiana me Ajá. Fue como que, ¿cuándo a mí me va a pasar eso? Exacto. Y ahí y ese fue el primer en ¡Uh! cuestionarse el existencialismo. Ujú. Pues Eso eso Y, voy. y si crees en la evolución, nunca va a contestarte eso porque se pudo haber sido antes de evolucionar esa pregunta. So, no hay forma de conocer de dónde nace. ¿Me entiendes? Ah, pues, y si es un ciclo. Como que el ser humano va a llegar a un punto. Yo En creo, donde yo creo- nosotros- es que yo creo que eso en es donde algo nosotros vamos a ser innato. los sapiens. Yo creo que eso es algo innato. Volvemos. Nosotros vamos a ser los sapiens. Yo No, creo- no, que nosotros nos van a ver a nosotros como los sapiens. Exacto. ¿Entiendes? Los de bien Exacto. adelantados. Quedamos como que en Claro. un hole eterno. Eso está bien cabrón. En Interstellar pasa algo así. Ay, cabrón. Sí, pero Interstellar es una historia No. de amor. No, Interstellar sí, lo que no, quiere no. decir es que el amor lo puede todo. Sí, No. sí, pero el hecho de que Brian, tu alguien... película favorita es una mierda. ¿Cuál? Pónchame ahí para decirle algo a Brian. Brian, tu película favorita, que es Interstellar, es una mierda. No, ¿cómo tú vas a decir Es una eso? historia de amor. Está bien, Entre un pero... papá y una hija. Ya. Ajá, pero... El amor lo puede todo. El amor rompe la luz. ¿Cómo es? Sí, pero no es la manera, Pero- no es la historia, es como Pero bueno, fue pero está contada. cabrona. Yo no, espérate, no me malinterpretes. No es la historia, es cómo se cuenta. Y está bien contada. Es una historia De hecho, amor, pero hay está una mejor película. contada. By the way, hay una Transcendence. ¿La han visto? La de No. Johnny Depp. Ujú. No, tú me hablaste. Yo te hablé. Transcendence es eso, cabrón. Transcendence es. Johnny Depp se transforma a toda su persona al un cloud. Y tú lo ves como te proyecta en la película. Pero Es es lo que- más sci-fi del mundo, pero espérate. Pero Interstellar habla de eso, no ni siquiera ni de él con la hija. Cuando él llega a darle el mensaje a la hija, ¿qué le dice a la muchacha? Un ser o nosotros, ella le dice eso, un ser o nosotros en el futuro Ujú. te dejaron esto porque descubrimos cómo manejar el tiempo y cómo manipularlo. Y te dejaron esto de manera física para que tú lo pudieras entender. Y por eso es que él se mete al cuarto donde él mueve las cuerdas y eso. Porque era la manera de este ser o ellos mismos en un futuro explicarle a él cómo manipular el tiempo de manera tangible. Sí, pero su necesidad de la búsqueda era el amor. Él nunca se Por olvidó de su eso, hija, ¿entiendes? por Es lo que lo Sí, movió. pero lo que quiere decir es que sí sale eso. Yo no estoy invalidando tu punto, no, vaya, güey, no es eso. Y lo que te quiero decir es que eso yo tú no lo te puedes- estoy- pero sí. yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que estoy diciendo es que pasa eso en la Ustedes película están también. totalmente de acuerdo y están discutiendo. Eso es lo que Exacto. voy a Es decir. verdad. Lo que para terminar lo de Yo estoy trans- añadiendo lo que dijiste. Ajá. y yo de mala fe, ¿verdad? Él aportándome y yo de sí. cabrón. Quería llevarme la contraria a tu cojón. Puñeta, porque esto es mi programa, me cago en Dios. Mira, ya me cago en Dios. Sí. By the way, le voy a explicar el me cago en Dios dónde viene. No. Eh, Sí, compórtate. no, porque me cago en... uno dice me cago en 10. Mm. Realmente 10 es Dios en latín. Y aquí cuando se dan las misas, se menciona mucho la palabra 10. El jíbaro empieza a decir eso. Me cago en Dios. Ah, de verdad, no sabía. Y ahora me cago en 10. Y no sabían que el 10 era Dios. El 10 es latín, búscalo que tú veas. 10 es Dios en latín. Y era como, me cago en 10. Se están cagando en Dios. Ya, estos ibaritos Fun de aquí fact. son papi. están afuera, Pues no trascendencia igual. es eso, cabrón. Trascendencia es la explicación de, no una explicación como que una teoría a qué puede pasar con el ser humano. En un tiempo moderno existe el cloud, podemos pasar allá y nos vamos a estar en vida eterna, pero él lo hace por amor. ¿Entiendes? Es como, Es que todo se hace por amor. Todo es por amor, Luis. Entiéndelo. Todo en el mundo es por amor. Sí, Amor hacia te- ti, amor hacia mí, amor hacia mis padres, amor hacia mi pareja. no, sí, eso es lo que habla todas las religiones hablan de eso. Ujú. Es una interpretación diferente del amor. Punto Amor por la aparte vida. y cambiando un poco el tema, pero en la misma línea. Mm. ¿Usted sabe lo que es fine tuning? La teoría del fine tuning. Mm. Suena como algo de carro. No. Sí, ¿verdad? Suena ajá, como... Fine tuning es puramente científico, pero muchos cristianos lo usan como base fundamento de la ciencia probando a Dios, ¿verdad? O dando un push hacia eso. Pero el fine tuning habla de
los números exactos, los porcientos exactos para que esto se diera, por ejemplo. Ah. Y yo te lo voy a enseñar, eso está ¿Cómo bien, es? eso está bien Ah, cabrón. eso está bien bellaco. Eso está bien cabrón, bellaco. mano, Siento ¿verdad? tan morón ahora. No, no, es que Deja que lo explique. te puedo poner un video después cuando acabemos y vas a entenderlo perfectamente. Pero son estos números de, por darte voy a invertirme en los números, volvemos. O sea, pues no me acuerdo, es literalmente cientos de números lo que el muchacho da. Pero por darte un ejemplo, él da un ejemplo de, nosotros tenemos Tanta cantidad de CO2 y eso. 83% de oxígeno, 82% no existiríamos, 84% no existiríamos. Qué sé yo, 90% de agua, o algo así, literalmente 89% de agua no existiríamos, 91% de agua no existiríamos. Entonces, todos estos números que tienen que ser precisos y exactos y perfectos para que vida y organismos se pudiera dar en el planeta Tierra. Y eso, hay cristianos científicos que se dedican a eso, mano, a buscar cosas que prueban la existencia de algo superior que movió y manipuló algo a su perfección, ¿me entiendes? A esto es lo que tiene que ser. Que es energía. Por eso es que la energía no se destruye. Porque es perfecta. Dios es energía. Literal. Cabrón, Dios es energía. fuimos en otro nivel. No es así. Que son las moléculas. Tienen No, energía. eso está bien loco. Por Él eso te él digo. habla de las moléculas y, por ejemplo, Todo lo que tú estás hablando son moléculas. él habla de Se- moléculas subatómicas, ¿verdad? Y que las últimas que se han descubierto, que se siguen, ¿verdad? Por ahí para abajo, pero las últimas que se han descubierto, ¿sabes? Que ellas tienen un ciclo, ¿verdad? Las moléculas. Ellos las rompieron por la mitad y tú puedes tener una molécula en Nueva York, una molécula en Chicago o en LA por dentro, ¿verdad? En otros sitios. Y si tú le inviertes la molécula, el ciclo para el otro lado, la molécula en LA sin estar físicamente con ella, el ciclo se invierte. Y eso no hay forma de explicarlo todavía científicamente. Y más loco aún, Dios existe. más loco aún, moléculas bien, Sí. unas moléculas bien cabronas donde la misma molécula puede estar en dos sitios a la misma vez. La misma molécula, o sea, porque eso tienen rasgos, ¿verdad? Y comportamiento, pero la misma molécula puede estar en dos sitios a la misma. Y eso o sea, son partículas subatómicas reales, ¿no? Yo quizás... Que hay cristianos que usan eso, que estudian eso todas para estas cosas, probar la todas esas existencia. cosas, por lo que yo digo que, yo dije lo de Dios estoy chavando, pero yo finalmente creo en algo, no sé, no nombro, pero Tú serías agnóstico, tú sí, soy agnóstico full, yo soy agnóstico full. eres agnóstico, tú no apruebas ni niegas la existencia de algo superior. Pero hay una energía. Hay Algo algo. que el ser humano no creo. Hay algo porque Y sabes que eso está súper súper bien. ¿Verdad? Eso está súper bien. Porque al final del día yo creo que eso también nace de una necesidad de nosotros de lo mismo, la existencia, esta cosa de qué pasa. Y eso está súper bien porque yo creo que es lo que nos une a todo el mundo como seres humanos. Al final del día todo el mundo quiere saber para qué uno está aquí, cuál es el propósito de lo que uno quiere hacer. So, hay gente que te diría, no, tienes que ponerle nombre a eso. Yo te diría que no, cabrón. Yo creo que cada uno tiene su experiencia de su propia manera. Y eso está bien. O sea, yo creo que el que tú digas, apruebes o no apruebes ni niegues, digas, mano, si lo hay, bienvenido sea. Si no existe, pues, we're fucked. Pero such is life. Yo creo que eso está bien porque estás bregando con lo que tienes en tus manos, ¿me entiendes? O sea, eso está cool. Pero, bueno, le voy a explicar ahorita, voy a decir algo de ahorita. Lo Bien que cabrón de les eso. iba a decir era... Esa es la experiencia. Si partimos por la premisa de la energía, que somos energía y estamos todos de acuerdo, eso puede reforzar una teoría de reencarnación. Porque si la energía ni se crea ni se destruye, Claro. pues realmente entonces, ¿cómo validar el que la muerte es el fin de todo si somos energía? Y literalmente, científicamente comprobado, la energía no se destruye. Entonces, pues maybe sí morimos en este cuerpo, pero pasamos a otra cosa. Y sigue la energía, y by the way, y la Ahora que misma tú dices energía de siempre, ahora que tú porque la dices energía no eso se puede de- crear. Ahora, Eso es como que el loophole que estamos hablando ahora siempre ha estado. La energía se sigue cambiando. hay uno de los videos bien cabrones de Stephen Hawking cuando él estaba hablando del black hole y de todo esto. Y hablando de cómo nada existe dentro del black hole, ni existe ni no existe, no hay nada dentro del black hole. El black hole simplemente Es una paradoja. Es una paradoja, es un hoyo que no tiene nada. Pero él dice algo bien cabrón y se corrige en el mismo video y dice, pero me confundí si existe algo y él dice historia. El evento existe. No hay forma que tú borres eso. Y si no existe nada allá adentro, pero existe la historia de que no existe nada allá adentro. O sea, la historia no hay forma de tú borrarla. ¿Me entiendes?
aunque la conozca o no la conozca. La historia existe. Sí, sí, cosa Y cabrón. eso está cabrón, pues eso estábamos hablando del comienzo. Eso no nadie lo borra. Eso salió de alguna manera u otra. No la conocemos ni tú ni yo. Claro. ¿Verdad? Y cada uno tiene su interpretación, pero existe. Esa historia existe. Sí, No y quiero eso decir es que algo no Eso exista. es algo que todos tenemos en común. El comienzo y la muerte. Ujú. Esta conversación fue bien deep de No, repente. papi, somos los mejores. Wow. Espera. Eso casi se debe acabar. Dale, termina. Lo último que voy a decir. Hablando que estábamos hablando ahorita de Que lo quiere cerrar el programa. No, lo No, último, y lo esto último. va a estar bien Es que Mírate cómo lo ya, cierra. ya él sabe lo que yo creo que creo que sabe lo que voy a decir. Pero hablando de eso de la experiencia, hay un video, te lo voy a poner también para que lo veas, de Shia LaBeouf, de él hablando de cómo él haciendo su personaje en la película de Fury. en Fury, él encontró el cristianismo y creyó en Dios a través del personaje que hizo. Y entonces él habla de cómo él es postmodernista, postmodernista. Él tiene una palabra donde, y eso está bien claro porque el modernismo, y eso es histórico, creía en los hechos de la gente que comprobaba cosas. Albert Einstein probó tal cosa, pues esto es lo que es. El postmodernismo es por experiencia propia, que ahí es donde salen todas estas cosas donde, es porque yo decidí no creer en Dios, porque él cree en Dios, la experiencia mía es más importante que la de cualquier otro. Y él habla del postmodernismo, tiene una frase para eso y dice, cómo él encontró a Dios a través de la experiencia de otro, Ujú. porque es un personaje, Un personaje. no es él. Claro. Y cómo él, interpretando ese personaje, encontró lo que para él es su realidad. Y eso está bien cabrón. Algo ficticio. Ujú. Eso está bien cabrón. Eso está bien loco. Y, mano, Pero Shia LaBeouf la está bien película- loco, pero Shia LaBeouf es bien brillante, mano. Shia LaBeouf tiene un montón de ideas y pensamientos que tú dices, cabrón, este tipo está en otra. Y cuando yo vi eso de él, dije, este tipo me voló los cascos porque te pone a pensar, digo, cómo tal vez la experiencia de Ángel puede afectar mi vida de tal manera que yo diga, coño, a lo mejor eso es lo que es. Ujú. ¿Me entiendes? Claro. Y él encontró el cristianismo, él lo experimentó de esa manera, a través de otra persona, o un personaje. Personaje. Algo ficticio, algo está cabrón. Eso casi hacía Luis llorar. Porque si alguien que cree Bien en bonito, la ¿verdad? Que dramaturgia, es bien bonito. este caballero que está aquí. Bueno, Luis, ¿cómo te puedes encontrar en las redes? Como Luisda en Instagram y en Twitter. Carlos, zumba ahí, tus redes. Me pueden encontrar como Lausel, LAUSELL.ARW en Instagram. Así mismo a mí me pueden conseguir como Ángel X más en todas las redes y a nosotros como nada más y nada menos Sonrisa Yegua. Tienen que darle subscribe al canal, darle a la campanita para que la pasen brutal. Y Para que vean estas conversaciones no, esto existenciales es de súper nosotros. brutal. Esto estuvo exageradamente cabrón. Está cool De- porque hablamos como ¿y sabes personas, qué? como pensamientos que tenemos como individuales. Claro, ¿y eso sabes estuvo qué? cool. También vayan a los podcasts. Están todos arriba. Ray Escúchenlo, True, y pasen la Claquetero. Así que ya saben, todos los episodios de Sonrisa Yegua en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en todos los lugares.